¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en un viaje increíble, uno que busca responder una de las preguntas más antiguas de todas y que nos llevó a descubrir de qué está hecha la realidad misma. Sí, vamos a desentrañar la historia de esas partículas invisibles que lo forman todo. Y todo, absolutamente todo, arranca con esa pregunta tan simple y a la vez tan profunda. O sea, ¿de qué está hecho todo esto que nos rodea? El aire, esta mesa, las estrellas. Esa curiosidad, esa simple pregunta, ha sido el motor de la ciencia por miles de años. Bueno, para encontrar la primera pista tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y uno largo, ¿eh? Hasta la antigua Grecia. Allá, la primera respuesta no salió de un laboratorio con tubos de ensayo, sino de la pura reflexión, de la mente de un filósofo. Hablemos de Demócrito. A ver, para entender su idea, imaginemos que está con una manzana en la mano. La corta por la mitad, luego otra vez, y él se pregunta, oye, ¿habrá un punto en el que llegue a un trocito tan, pero tan pequeño que ya sea imposible de cortar? A esa partícula final, a esa pieza fundamental, la bautizó átomo, que en griego significa justo eso, indivisible. Él se los imaginaba como bolitas sólidas, indestructibles, que andaban por ahí en el vacío y chocaban para formar todo lo que conocemos. Y bueno, esa idea de Demócrito quedó como en el olvido, por casi 2000 años. Pero cuando la ciencia moderna finalmente retomó la pregunta, ese concepto tan simple de una esfera indivisible estaba a punto de hacerse pedazos, literalmente. Y aquí es cuando entra en escena John Dalton, un maestro de escuela inglés a principios de los 1800. Él no solo se quedó pensando como los griegos, no. Dalton se fue al laboratorio, hizo experimentos. Él fue quien revivió la idea del átomo, pero esta vez la puso sobre una base científica sólida, con pruebas. Lo que propuso Dalton fue revolucionario para la época. Su teoría decía, en resumen, que todos los átomos de un mismo elemento, digamos del oro, son idénticos, pero son completamente diferentes a los átomos de otro elemento, como el oxígeno. Para él, seguían siendo como pequeñas esferas sólidas, indivisibles, pero con una diferencia clave. Ahora, cada elemento tenía átomos con un peso específico. Pero agárrense, porque aquí la trama se complica y se pone buenísima. Estamos en 1897. Un físico llamado J.J. Thomson está jugando con unos tubos de rayos catódicos y de repente, ¡zas!, descubre algo alucinante, unas partículas con carga negativa y muchísimo más pequeñas que el átomo más pequeño. Las llamó electrones. Y esto fue un bombazo. De un día para otro, el átomo ya no era indivisible, tenía piezas más pequeñas dentro. Ok, entonces, ¿cómo era el átomo ahora? Thomson tuvo que proponer un nuevo modelo, y se le ocurrió uno que pasó a la historia como el budín de pasas. Imaginen una especie de masa, una esfera de carga positiva, y pegados en ella, como si fueran pasas, los electrones negativos. Una idea bastante gráfica, ¿no? Parecía tener sentido, pero, como veremos, no iba a durar mucho. Y eso nos lleva a Ernest Rutherford en 1911. Él diseñó un experimento que, sin saberlo, iba a cambiarlo todo. La idea era simple: bombardear una lámina de oro, súper delgadita, con partículas alfa, que tienen carga positiva. La lógica era, si el átomo es como un budín de pasas, las partículas deberían pasar de largo sin problemas. Pero lo que pasó a continuación no solo lo dejó con la boca abierta, sino que estuvo a punto de reescribir las reglas de la física. Este contraste es brutal. A la izquierda, lo que se esperaba, las partículas pasando como si nada. A la derecha, la realidad, que fue una locura. La mayoría sí pasaba de largo, pero algunas rebotaban como si hubieran chocado contra una pared. La única explicación posible era que toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo estaban concentradas en un punto diminuto y súper denso en el centro. Lo llamó el núcleo. Y el resto del átomo era básicamente espacio vacío. ¡Imaginen eso! Ok, descubrir el núcleo fue un avance gigantesco. Un paso de gigante, sin duda. Pero el modelo de Rutherford, aunque era brillante, tenía un problemita. Bueno, un problemón, que las leyes de la física de ese entonces simplemente no podían explicar.
Y este es el punto clave. Según la física de toda la vida, un electrón negativo dando vueltas alrededor de un núcleo positivo debería ir perdiendo energía, y al perderla caería en espiral hasta estrellarse contra el núcleo, en menos de un parpadeo. Si eso fuera así, nada existiría. Ni las sillas, ni nosotros, nada. Claramente, faltaba una pieza en el rompecabezas. La solución vino en 1913, de la mano de Niels Bohr. Y fue una idea radical. Él dijo, ¿y si los electrones no pueden estar en cualquier órbita? ¿Y si solo tienen permitido estar en ciertos niveles de energía, como los escalones de una escalera? Pueden saltar del escalón 1 al 3 o bajar del 5 al 2, pero jamás pueden estar flotando entre los escalones. Con esta idea, que era rarísima para la época, no solo salvó al átomo del colapso, sino que de paso explicó por qué cada elemento brilla con colores únicos. Ya casi lo teníamos. El modelo estaba casi listo. Se sabía que el núcleo era positivo, gracias a los protones, pero algo no cuadraba con la masa. Faltaba peso. Fue en 1932 cuando James Chadwick descubrió la pieza final del núcleo, el neutrón. Una partícula con casi la misma masa que el protón, pero, como su nombre indica, con carga neutra. Ahora sí, el núcleo estaba completo. Y si lo vemos así, en una línea de tiempo, el viaje es espectacular. Pasamos de una simple bolita indivisible a una con peso, luego al famoso budín de pasas, de ahí a un mini sistema solar, hasta llegar al modelo actual, el modelo cuántico. Aquí ya ni siquiera hablamos de órbitas bonitas y definidas, hablamos de una nube de probabilidad, o sea, una zona donde es más probable que esté el electrón, una evolución de locos. Perfecto, ya armamos el átomo, ya conocemos sus piezas, ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo es que estas piezas le dan a cada átomo una identidad propia? ¿Qué es lo que hace que el oro sea oro y no plomo? Para entender esto, pensemos en una analogía muy buena. Cada átomo tiene, por así decirlo, su propio documento de identidad, su DNI. Y lo que lo define, lo que está escrito en ese DNI, no es su peso ni su tamaño, es una sola cosa, un solo número. Ese número clave es el número atómico, se le representa con la letra Z. ¿Y qué es? Sencillísimo, es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Y aquí viene lo más importante de todo, escuchen bien, el número de protones define al elemento, punto. Miren la tabla, es súper claro. Un átomo con un solo protón es hidrógeno, siempre, sin excepción. Uno con 6 protones es carbono. Y no importa nada más. Puede tener más o menos neutrones, más o menos electrones. Si tiene 6 protones, es carbono. Si le cambias el número de protones, ya no es el mismo elemento, es otro. Ah, y un detalle importante sobre el equilibrio. Para que un átomo sea neutro, o sea que no tenga carga eléctrica, las cuentas tienen que salir. Tiene que haber el mismo número de cargas positivas que de negativas. Esto significa misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones dando vueltas. Bueno, ya tenemos la identidad. Ahora, ¿qué pasa con el peso, con la masa? Para eso está el número másico, que se representa con la letra A. Y es igual de fácil. Es simplemente la suma de todo lo que hay en el núcleo, o sea, protones más neutrones. Esas son las partículas que de verdad pesan en el átomo. Y quizá alguien se pregunte, ¿y los electrones? ¿Por qué no los contamos? Pues porque su masa es ridículamente pequeña. Un protón, o un neutrón, es casi 2000 veces más pesado que un electrón. Es como pesar a un camión y preocuparse por si tiene una mosca pegada al parabrisas. Por eso, para hablar de la masa del átomo, nos fijamos solo en el núcleo. Y al final, si damos un paso atrás, lo que acabamos de recorrer es una historia fascinante del método científico en su máxima expresión. Una idea simple que se pone a prueba, se descubre que está mal, se mejora, se vuelve a probar y así, paso a paso, nos vamos acercando a entender la arquitectura invisible de todo lo que existe. Arrancamos este viaje con un filósofo y una manzana, y lo terminamos hablando de una extraña nube de probabilidad cuántica. Si algo nos enseña este recorrido, es que la historia nunca termina, que siempre hay algo más allá. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué nos revelará el próximo gran descubrimiento?